Yo voy a hablar un poco de economía. Economía es elegir. Es la asignación selectiva de recursos escasos. Decía Robbins, de la escuela austriaca, en el año 32, luego pondré un ejemplo de Marx, va a haber para todos. La economía es cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos. Es decir, hay que elegir. Hay que elegir, por ejemplo, entre comprar edificios vendiendo suelo público o hacer inversiones. Y hay que elegir entre crear una red propia de escuelas infantiles si a cambio se pierden transferencias de otras administraciones. Todo no se puede, hay que elegir. En el caso que nos ocupa, las escuelas infantiles de 0 a 3 años, con la decisión de salirse de la red autonómica, la administración competente en esta materia se pierden 7,5 millones de euros, equivalente a darles 1.600 euros a cada una de las 4.700 familias que están en lista de espera. Las familias que están en lista de espera no pueden entrar en las escuelas. De eso hablaremos, de la puerta para entrar en las escuelas infantiles. El Pleno de febrero del 2017 aprobó un acuerdo por el cual se aprobaban unas tarifas a cuyo acuerdo la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, que es una asociación de utilidad pública desde el año 2003, presentó un recurso de reposición y hacía 3 alegaciones, como bien ha resumido el concejal de Hacienda. La primera, que hacía referencia a las matrículas, exenciones y bonificaciones, algo que está cubierto por la Ley 2003 de Familias Numerosas, como ha señalado el representante del Partido Socialista. Se hablaba de la necesidad de hacer precios diferenciados en cuotas mensuales, cierto, en el informe que ha preparado la Agencia Tributaria y el área de equidad se dice que al utilizar la renta per cápita esto se produce. Y hay un último punto que para mí es clave, que es el proceso de admisión, los puntos del baremo, que se ha diferenciado con respecto al de la Comunidad de Madrid. Los informes de abril 17 del área de equidad y septiembre 17 de la Agencia Tributaria, en el fondo, están dando razón a este recurso de la Agencia Tributaria en los puntos 1 y 2, puesto que el punto 1 ya está recogido en la ley, es decir, aunque nosotros expresamente no digamos en esa norma que es de aplicación la bonificación del 50% para las familias generales y del 100% para las familias numerosas especiales, se produce porque es una ley superior, como ha dicho el representante del Partido Socialista, y con respecto a las tarifas mensuales, como se están estableciendo por renta per cápita, a más hijos, mayor denominador, menos renta, con lo cual tendría esa aplicación, esa discriminación positiva para las familias numerosas. Pero hay un tercer punto que para mí es clave, que es el baremo de acceso, puesto que si no entras en la escuela pública, pues todo lo demás no tiene ninguna importancia. En este caso se produce una desventaja si comparamos lo que ocurre con las escuelas públicas de 0 a 3 años en la Comunidad de Madrid con las municipales. En la Comunidad de Madrid, desde el año 2015, por un decreto, una orden de la orden 123, se asignan 3 puntos a las familias numerosas especiales y 2 puntos a las familias numerosas generales, mientras que en el ayuntamiento esos 3 y 2 puntos se resumen en un punto. Esa diferencia de 2 y 1 punto son las que pueden hacer que una familia numerosa se quede fuera de entrar en una escuela infantil municipal. Este cambio en la práctica hace más difícil, quizás imposible, el acceso de las familias numerosas a las escuelas infantiles de la red municipal. Yo les pregunto, ¿esto es un error? ¿Se les ha pasado? ¿Es deliberado? No creo que estén en contra de las familias numerosas. Seguro que no, y me gustaría escucharlo de su voz. La puerta de entrada es importante. Si no entramos en una escuela municipal, al final todo lo demás no tiene interés. Si la familia es el núcleo donde las personas se forman y crecen para ser independientes, en las familias numerosas estos aspectos se potencian mucho más, porque en el fondo estamos hablando de microcomunidades. Y ahí va la cita de Marx que les había prometido. Marx decía que la ideología dominante es la de la clase dominante. Pues claramente hay una falta de apoyo generalizado a las familias numerosas, que no solamente se puede ver en estas decisiones, sino en decisiones de las comunidades autónomas y del Estado. Si vemos la evolución de familias numerosas en nuestro país, en los últimos 20 años han pasado de 1.400.000 familias numerosas a 530.000. Es decir, algo ha pasado. Sin embargo, hay otros países como Reino Unido, los países nórdicos, Francia y Alemania que están apostando por este tipo de familias, las familias numerosas. En la ciudad de Madrid tenemos 43.833 familias numerosas generales y 4.305 especiales. La mayoría de estas familias numerosas apuestan por la escuela pública concertada o pública. Es decir, la mayoría van a escuelas públicas. Hablar de familia es hablar de estabilidad y futuro. Es hablar de respeto y diálogo, de esfuerzo y tolerancia, de generosidad y diversidad, solidaridad y austeridad. Valores imprescindibles en la educación y la sociedad. Les pedimos
terminar con esta discriminación, que se acepte el recurso presentado y se cambie el baremo actual, haciéndolo coincidir con el de la Orden 123/2015 de la Comunidad de Madrid, asignando 3 puntos a las familias numerosas especiales y 2 puntos a las familias numerosas generales. Muchas gracias.